muy buenos días. Continuamos nosotros esta mañana de conversación, conversando con la abogada Lorena Calix, portadora del Ministerio Público, y nosotros continuamos desde casa desarrollando esta temática a la que hemos denominado Viviendo con un psicópata. Si usted ha estado viendo esta serie de programas que hacemos alrededor de la violencia doméstica y la violencia intrafamiliar, hemos desarrollado a lo largo de todos estos 3 programas este tema y viéndolo de diferentes ópticas. Primero, conocer la figura y el comportamiento del agresor, de la víctima. Luego, cuáles son los mecanismos legales que existen por parte del Estado para poderle ayudar a las víctimas a llevar e iniciar su acción legal en el Ministerio Público y darle además un acompañamiento integral, una asesoría legal y una asesoría psicológica a la víctima directamente, pero muchas veces sucede que esto detona en una violencia intrafamiliar, lo que nosotros hemos conocido hasta hace poco, que entró en vigencia el nuevo Código Penal como violencia intrafamiliar y que ahora se conoce como maltrato familiar. Hoy nos enfocamos en esta tercera parte de esta trilogía que hemos preparado para usted en el maltrato, justamente en este tema, el maltrato familiar. Abogada, un gusto seguir conversando con usted sobre esta temática de enorme importancia para nuestra sociedad. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, como le reitero, nosotros muy agradecidos, yo particularmente también, por seguirnos dando este espacio y poder hablar de estos temas tan importantes. Estamos hablando de la violencia doméstica, que lo hemos abordado anteriormente, pero ahora queremos concentrarnos, abogada, en la violencia intrafamiliar, conocido ahora como maltrato familiar. Quisiera que nos hable de cómo el nuevo Código Penal en Honduras particularmente tipifica este tipo de acciones. Sí, tratando de partir del mismo nombre del delito, maltrato, es decir, evidentemente supone un maltrato. El artículo 289 del capítulo 4 del nuevo código nos dice, que cualquier persona que nos está viendo lo puede leer detenidamente, que quien comete actos que desde el punto de vista psicológico y físico ponen en una situación de riesgo, ya sea a su pareja, expareja, hermanos de la pareja, padres de la pareja y sobre todo los hijos en la misma proporción que han puesto en ese riesgo a la víctima, y en algunas circunstancias incluso con un agravante a la pena que supone el castigo por este delito, como por ejemplo que la víctima se encuentre con una discapacidad, que esté disminuida en su voluntad, pongamos un escenario, le haya suministrado una droga, ¿verdad? Para que esté en total indefensión. Cuando está dentro del domicilio y el resto de la familia presencia esos actos de agresión, ya no estamos hablando de violencia doméstica. Y esto más, si es evidente el uso de armas, ya sea cortopunzantes, un arma de fuego, objetos romos, y puede implicar incluso lesiones muy graves para la vida de esa víctima y de su resto de familia, estamos hablando entonces de un delito penal, que la ley castiga hoy día hasta con 2 años de cárcel y establece este tipo penal y multas. Hay una serie de multas también que se tienen que cumplir sin dejar de vista que hay otro tipo de penas que por tratarse de ciertos tecnicismos no voy a ahondar, pero que a la hora de juzgar, ¿verdad? El juez competente establece aparejadas a la pena principal, que sería en todo caso la pena de prisión. No sé, sí. Y me gustaría, abogada, hablar un poco de la pena, porque a veces conocemos situaciones que viven ciertas familias que definitivamente ameritan que el agresor esté recluido y ahora sí que con una pena mayor, es decir, que sea el Estado quien intervenga en la actuación o errática de esta persona. Me gustaría, abogada, que nos hable cómo podemos, es decir, una persona o un núcleo familiar que está siendo víctima de pronto de un agresor, que suele suceder que muchas veces es uno el que tiene esta conducta agresiva para con varios integrantes de su familia. ¿Cómo podríamos
abogada, ¿cómo podrían estas víctimas sumar estos delitos de manera tal que se logre una pena mayor a los 2 años? Es decir, me gustaría que nos ilustrase sobre la sumatoria del delito cuando se constituye con diferentes personas o en diferentes momentos, y esto logra entonces que sea una sumatoria de delitos, abogada. Mire, Giselle, me voy a ir a los extremos de la situación, pero es que es una realidad en el país y se me viene en función de su pregunta un hecho muy reciente donde un padre asesinó, bueno, producto de una golpiza terrible, murió su hijo de 2 años, un bebé. Y en la investigación llevada por el Ministerio Público se pudo establecer que además de la muerte, del desenlace fatal de este bebé, habían como antecedentes también situaciones de violencia doméstica, evidentemente en perjuicio de su pareja. Aquí ya no estamos hablando de un maltrato de forma lógica, ese es un delito de parricidio que se puede castigar hasta con más de 20 años de cárcel. Lógico, nadie desea que una víctima de violencia o maltrato familiar llegue a estos desenlaces fatales. Pero la suma de los delitos, dependiendo el testimonio y las pruebas que se puedan acreditar por parte del Ministerio Público, y si de forma individual se puede establecer el grado de lesividad, la gravedad del delito cometido, puede perfectamente pasar bastantes años guardados una persona por la suma precisamente de estas acciones, que es lo que nosotros denominamos un concurso de delitos, que ya no solo se cometió el maltrato, por ejemplo, sino que se me viene a la mente el maltrato cometido contra los otros miembros de la familia, sino que este tipo además intentó matar a su pareja y estamos hablando, además del maltrato, de un parricidio en su grado de ejecución de tentativa, que ya obviamente suma en años la pena. En el peor de los escenarios, cuando hay una muerte producto de estos hechos, son penas graves, que le reitero, están arriba de los 20 años de cárcel. Pero el ideal es que precisamente no lleguemos hasta ahí y que estos hechos se puedan denunciar a los primeros vientos de cambio que se den de este tipo de conductas al interior de las familias. Perfecto. Y yo le elaboro esta pregunta, abogada, porque muchas veces dentro de las situaciones o de las relaciones familiares hay un agresor que de manera constante está humillando y maltratando a hijos, incluso a padres, Sí. en fin. Hay que frenar este tipo de conductas agresivas y saber las víctimas a través de este espacio de conversación que llega a muchas personas, a muchos hogares, que las víctimas sepan que a veces se están cometiendo varios delitos dentro de varias acciones, ¿no?, que comete el agresor. Ahora, ¿cómo interponer, abogada? Porque en el programa anterior nosotros pudimos conversar de cuál es el procedimiento a seguir para establecer una denuncia cuando se trata de violencia doméstica. Me gustaría que nos ilustre cuando hablamos de violencia intrafamiliar. ¿Qué pasa si es un grupo de jóvenes, de niños que están siendo víctimas de esta violencia intrafamiliar por parte de los padres, de la madre, que ahora es a veces impensable, pero entiendo yo que el Ministerio Público ha aumentado sus registros de casos de madres que abusan terriblemente de sus hijos? ¿Cómo entonces estos menores pueden acudir? ¿Cuál es la vía? ¿O cuáles son las vías que existen para interponer esta violencia intrafamiliar, conocido ahora como maltrato familiar? Mire, hay delitos que van aparejados unos con otros. Nos estamos refiriendo puntualmente al maltrato familiar. Y de primera mano lo que yo le puedo manifestar al público que le ve y le escucha es que si estas conductas son recientes, si se acaba de dar, lo que yo siempre recomiendo es inmediatamente presentarse a la Fiscalía de Turno del Core 7 en la capital de la República y en San Pedro Sula también a nuestro centro de entregar. Donde no estemos, ya sea en Tegucigalpa o San Pedro Sula, a la oficina del Ministerio Público más cercana. ¿Por qué? Porque esas primeras 24 horas posteriores a los hechos que se pueden configurar dentro del maltrato son fundamentales para tomar una decisión lo más inmediato posible, que puede ir incluso derivada en una orden de detención preventiva contra el agresor hasta la presentación de la acusación penal. Eso es lo que yo recomiendo cuando el delito se acaba de cometer. Y evidentemente se viene dando de tiempo atrás, pero las lesiones, los golpes y eso
son muy evidentes. Ahí tenemos médicos forenses que evalúan a la víctima, establecen un dictamen, y ese dictamen incluso nos puede dar luces sobre si más bien tenemos que acusar por un delito más grave, además de lo que se pudiera considerar el maltrato. Y esas primeras 24 horas suponen el éxito también de la persecución penal que se pueda dar. Ahora bien, en el escenario que no se trate de un hecho que se acabe de dar, igual usted puede interponer la denuncia. Tiene un tiempo prudencial que la ley le da donde el delito no prescribe. ¿Qué significa eso? Que si me vienen maltratando, golpeando, humillando hace un año, no porque los hechos sean de hace un año, usted se ve limitado a poner la denuncia. Por supuesto que puede interponer la denuncia. Y también la pueden interponer los padres, adultos mayores, abuelitos que reciben ese tipo de trato en sus casas. Ellos también lo pueden hacer porque es algo que lo estamos viendo y que desafortunadamente es otra de las realidades sobre este tipo de violencia en los hogares. Y es que es tremendo, abogada, porque se ha roto nuestra sociedad y muchas veces el tipo de denuncias que llega al Ministerio Público pues nos dan esa luz, ¿no? De que algo malo está pasando en nuestra sociedad porque ahora vemos y platicábamos tras cámara que son mayores los casos que vemos de agresión para con los abuelos, cosa que tal vez en el pasado nosotros no mirábamos. Abogada, ¿podría un vecino, un tercero que se da cuenta de este tipo de agresiones, que, ya sea con personas de la tercera edad o con menores de edad, interponer o recurrir a la vía legal para que tome acciones el Ministerio Público de oficio e intervenga en esta situación particular de abuso y agresión que se da al interno de un hogar? Por supuesto, claro que sí. Es más, el Código Procesal Penal indica que quien tenga conocimiento de un hecho delictivo deviene en la obligación de denunciarlo a la autoridad. Claro. Así de claro lo establece la ley. Y esto más, abogada, nosotros hemos hecho, por ejemplo, en este periodo de pandemia, investigaciones de oficio de una serie de casos que fueron evidenciados a través de redes sociales. Esto obligó a tomar decisiones al Ministerio Público, aunque la ley manda en ciertos tipos que debemos contar con la autorización, ¿verdad?, del que se considera ofendido para poder impulsar la acción. No menos cierto es que el mismo Código Procesal Penal nos da facultades para iniciar por lo menos diligencias de investigación. Diligencias de investigación. Y cuando se trata de menores de edad, ahí sí tiene la facultad absoluta el Ministerio Público, ¿no? De la intervención de oficio. De hecho que en el caso de los niños no hay, o sea, no nos limita nada. Exacto. Porque Honduras es suscriptora de convenios y tratados internacionales de ese tema, donde claramente establece que el tema de niñez incluso debe ser resuelto como asuntos de primarios. Primarios. Así es. Abogada, ¿algo más que quiera usted decirle a nuestra sociedad en este espacio que queremos volverlo de mucha ilustración y educación en este tema tan delicado de la violencia doméstica y el maltrato familiar, violencia intrafamiliar? Abogada, ¿algo más que quiera agregar? Sí, puntualmente decirle a las mujeres, no importa su edad, que no están solas. Número 2, que es urgente que la sociedad retome el camino de los valores. Y lo digo con propiedad porque es aquí donde nosotros vemos el caudal de denuncias que tienen que ver con situaciones de crisis en los hogares, derivadas a mi juicio precisamente de ese relajamiento que hemos tenido como sociedad. Y tercero, que cuando se trata de delitos, ni siquiera los menores de edad se ven exentos de tener un proceso contra ellos cuando los cometen. Si hay menores de edad cometiendo maltrato contra sus abuelos o hijos cometiendo maltrato con sus padres, la ley es clara. El único que se salva, por decirlo así, de no ser imputado por un hecho penal son los menores de 12 años según nuestra legislación. Pero de los 13 en adelante, evidentemente, con un procedimiento especial ya establecido en el código, también se investigan estos hechos para ponerle un freno. Porque al final lo que se quiere es retomar ese orden social en la célula principal de la sociedad, que es la familia. Abogada, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias por este espacio educativo que nos ha permitido a través de su oficina en Relaciones Públicas del Ministerio Público. Gracias por habernos acompañado en estos dos programas que de verdad que nos ha ilustrado muchísimo. Muchísimas gracias, abogada Alex. A ustedes por este espacio y muy agradecido por no llegar a toda esta población. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Definitivamente que ha sido una serie de programas, creo que hemos cumplido con nuestro objetivo, que ha sido hablar, desarrollar esta temática que muchas veces queda oculta detrás de la puerta de los hogares, particularmente en Honduras. Gracias por habernos acompañado, los esperamos hasta el próximo programa. Muchas gracias.